Lo que tenemos es esto, ¿verdad? Primero, Albania, ese ángulo, ¿cuánto mide? ¿Te acuerdas? 180. 180, porque es un ángulo llano. Tengo dentro tres ángulos más. Bien. Tengo dentro estos tres ángulos más. A este le voy a llamar el ángulo A este el ángulo B y a este el ángulo C. Bien. Lo que voy a aplicar es una propiedad que dice que los ángulos internos a cualquier ángulo, la suma de los ángulos internos a cualquier ángulo va a ser igual a ese ángulo externo. O sea, yo tengo aquí el ángulo de 180 grados, que ustedes saben que viene desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ese ángulo, una flecha para acá, otra para acá. Pero fíjense que este ángulo, este y este, los tres están dentro de ese ángulo de 180 grados. Entonces lo que estoy aplicando es la propiedad diciendo que, bueno, según la propiedad que acabamos de ver, A más B más C tiene que ser igual a 180. Ok. Entonces estamos haciendo un ejercicio así. Por ejemplo, si tuviéramos que C es igual a un medio de X, lo puse un poquito más difícil, pero el proceso es el mismo. Ok. Y B va a ser igual a 2X menos 4 y A va a ser igual a X, por ejemplo. Utilizando esta propiedad, yo puedo encontrar el valor de cada uno de esos ángulos. Pero primero, como le dijeron a Albania, tengo que encontrar el valor de X. Bien, tengo que encontrar el valor de X. Pero todo lo que voy a hacer es aplicar esta propiedad. Voy a formar con esos datos que tengo ahí dentro una ecuación y la voy a resolver para encontrar el valor de X. Entonces, es bueno sacar los datos. Por ejemplo, poner por aquí. Los datos que tengo me dicen que la A es igual. ¿A qué es igual A según los datos? X. A X, exacto. Y B es igual a ¿quién? 2x menos 4. 2x menos 4. 2X menos 4, exacto. Y la C es igual a ¿quién? ¿A qué es igual la C? A un medio X. Un medio X, exacto. Un medio X. Le puse un medio ahí para por lo menos ver un poquito. Entonces, con esos datos, yo lo que tengo es que agarrar esa expresión y sustituir por su valor. Irario ahorita se ahorró el paso de hacer A más B más C igual a 180 y ella empezó aquí donde vamos a empezar ahora. Ella empezó diciendo que A, el valor de A es X, entonces aquí pongo X, ¿verdad? Más B, el valor de B, lo estamos metiendo entre paréntesis, así 2X menos 4. Si no usan el paréntesis ahora no pasará nada, pero es mejor acostumbrarse a usarlo. 2X menos 4, el valor de B, más el valor de C, que es un medio de X. Y todo eso tiene que ser igual a 180. Bien, ese es el planteo básico. El planteo básico es ese. Entonces, ya de ahí para allá, yo lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación, Albania. Y tú sabes resolver esa ecuación, ¿verdad que sí? Vamos a resolverla. Sí. Entonces, para eliminar este paréntesis, lo que hago es multiplicar los signos, ¿verdad? Más, por ejemplo, el 2X tiene un signo positivo. Digo, más por más, me da más, o sea que este signo me va a quedar positivo, 2X. Y más por menos, ¿qué da? Menos. Menos, o sea que me va a quedar menos 4. Fíjate que se quedaron los signos igual porque está precedido por un signo de más. Y al final me queda más un medio de X. Igual a 180. Ok, ahí está. Entonces ahora lo que yo voy a eliminar es ese denominador. Recuerden, cuando tenemos una ecuación, lo primero que tenemos que hacer, después de eliminar los paréntesis, después de eliminar los paréntesis, es eliminar esos denominadores. Para eliminar ese denominador, ¿qué hago? ¿Quién recuerda? No hay que multiplicárselo todo. Exacto, multiplico todo por ese 2 que está ahí abajo, para poder eliminar el 2. Ok. O sea, voy a multiplicar, recuerden, multiplicamos los denominadores, ahora solo tengo el 2 ahí abajo, voy a coger el 2 y voy a multiplicar la ecuación completa por ese 2. X más 2X menos 4
más 1/2 de x igual a 180. Multiplico todo eso. Vamos a darlo rapidito. 2 por x, ¿cuánto le da? 2x. 2x más. ¿Y esto? ¿Qué le da? 2 por 2, 4. 4. ¿4 qué? X. 4x. Entonces, ahora, primero multipliqué por este, ahora estoy por este, ahora me toca este. Entonces, más por menos, ¿qué le da? Menos. Menos. Y 2 por 4, 8. 8. Lisme, quería que lo hiciera tú y me desapareciste ahorita, pero está bien. 2 por El 4, 8. perrito que me está mordiendo. Ok. Entonces, fíjense ahora, para eliminar ese denominador, recuerden que yo multiplico el 2 por el numerador, ¿verdad? 2 por 1, y lo que me dé lo divido entre 2. Entonces digo 2 por 1, 2. 2. Y 2 dividido entre 2, A 1. 1. a 1. Exacto. Recuerden que esto da más, ¿verdad? Más, más, más. Ujú. Entonces aquí me da 1, X, 1. que no tengo que marcarlo, no lo voy a marcar. Igual, y ahora, ya terminé de multiplicar ahí. No. Exacto. Hay que multiplicar el 2 también por el 180. Y 180 por 2, ¿cuánto le da? 2 por 0, 0. 2 por 8, 360. exacto, 360. Fíjense que ya tengo la ecuacióncita ahí más sencilla. Ahora ya ustedes saben cómo resolver eso, ¿verdad? Todo lo que tiene X lo vamos a dejar del lado izquierdo y lo que no tiene X del lado derecho. Me voy a ahorrar paso. ¿Cuánto me dan las X? Ahorrando los pasos. Todas las X están de este lado. Cuando yo las sume todas, ¿qué me van a dar? 7. 7. Tengo 2X aquí, más 4X son 6, más X son 7X. 7X. Igual. Y del otro lado, ¿cuánto me va a dar? 8. Otra vez, dilo. 8. Digo, del otro lado, ¿qué me va a quedar? El 8 más 360. ¿Que eso hace cuánto? Déjame ver. 360 más. 368. Exacto. Fíjense, lo que hice fue, para acostumbrarnos ya a ahorrarnos pasos, sumé todas las X, la puse ahí, y el 8 que está restando aquí va a estar sumando del otro lado. Lo sumé de una vez y me dio 368. Rápido. No lo enredó eso, ¿verdad que no? Si lo enreda me lo dicen para hacerlo. No, profesor. Ok. Profesora, sí me enredó eso. ¿Te enredó eso? Ok, ok, bien. Esa sinceridad se aplaude. Mira lo que fue que hicimos. Lo ahorramos los pasos para hacerlo de que más rápido. Pero mira, lo que hicimos fue que estas X, fíjate que todas estas X nos van a quedar de este lado. Nos va a quedar 2X más 4X más X, ¿verdad? Porque todas las X las quiero del lado izquierdo. Ya no tengo más X. No le cambié el signo porque no hubo que cambiarla de lado. Pero del otro lado yo tenía el 360 y el 8 lo tengo restando, pero el 8 está del lado izquierdo y me interesa del lado derecho. Por eso, como está restando, al final me quedará sumando del otro lado. Ahí sí lo entendiste. Sí, ahora sí. Sí, exacto. Entonces lo que hicimos fue sumar todas las X. 2X más 4 son 6, más 1 son 7. 7X. Igual, y ahora sumo eso ahí. 360 más 8. 368. Exacto. Ahí fue que nos quedamos. Lo que nos ahorramos ahorita fue este pasito de aquí. Cuando puedan ahorrárselo, se lo ahorran. Si le enreda, pues den todo su pasito uno por uno, que es lo más seguro, ¿verdad? Entonces, ya terminó la ecuación ahí. ¿Qué tengo que hacer No. ahora? No. El 7, 368 entre 7. Exacto. Lo voy a seguir aquí. Lo voy a seguir aquí. Voy a poner una flechita para que se vea claro. De aquí, vine aquí. Entonces ahora, la X, ustedes saben que el 7 está multiplicando a la X. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. 368 entre 7. ¿Ya? Entonces la X va a ser igual, dividan eso, a ver cuánto le da. 52. 52.5. 52, háganlo varios, para si acaso uno se equivoca. Esa misma, profe, Confirme. 52. Ok.
Sí, es bueno que lo Sí. confirmen por si acaso, ¿verdad? Porque los errores son del vivo. 52. 52.5. 5. Ok. Entonces, hasta ahí, recuerden que Iraidi llegó hasta ahí sin ningún problema. En vole humo llegó ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo tengo que utilizar estos datos que tengo aquí para encontrar el valor de cada ángulo. Recuerden que lo que estoy buscando es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Aquí me dice que A es igual a X. Bien. Y si A es igual a X, entonces ya yo tengo el valor de X. ¿Y cuánto es que vale X? 52.5. 5. Exacto. Entonces, como es igual a No X, se puede yo eliminar ese 5 y de ese 52 nada sustituyo. más. Dime, Albania. No se puede eliminar ese 5 y de ese 52 nada más. No. Vamos a tratar de dejarlo ahí para que nos dé exacta la prueba ahorita. Ok. Porque si no, nos va a dar 179, punto tanto, 178. Vamos a dejar el decimal para tratar de que nos dé exacto. Ok, 180 rayando. Entonces, el A ya sabemos que vale 52.5. Ya sabemos que esta vale 52. Está feo ese 2, ¿verdad? Está bien que yo escriba feo, pero no para acá. 52 puntos, otra vez. 52.5. Ok. Ahora yo voy a encontrar el valor de B. Aquí va a poner que la B va a ser igual a 2x, ¿verdad? 2x menos 4. Entonces B va a ser igual a 2 entre paréntesis el valor de X, ¿verdad? Como tengo X ahí y ya sé el valor de X, pongo el valor de X, 52.5 y cierro el paréntesis y entonces pongo menos 4. O sea que multiplico el 2 por 52.5 y entonces resto el 4. ¿Cuánto le da eso? 101. 101. 101. Ahí está, 101. Ok. Entonces ya tengo el valor de B. Entonces ahora ya tengo que buscar el valor de C. C va a ser igual, es igual a 1/2 de X. Y ahora, ¿cuál es el valor de C? C va a ser igual, ¿qué hago ahí? 1/2, ¿verdad? Y entre paréntesis pongo el valor de X. 52.5. Ajá. 52.5. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? Profe, ¿Cuánto le da eso? hágalo usted para yo entender bien eso. Sí, mira que lo que pasa, siempre que se le presente eso así, recuerden que igual lo que hicimos, ¿dónde fue? Aquí, al multiplicar el 2, fíjense, cuando multiplicamos este 2 por esto que está aquí, lo que hicimos fue multiplicar el entero por el numerador y dividirlo entre el denominador. El 52.5 lo multiplican por 1 y lo dividen entre 2. Siempre que tienen un denominador es que van a dividir entre ese número. Bien. Entonces, 52.1.5 por 1, ¿verdad? Le va a dar 52.5 y lo dividen entre 2. Calcúlenlo a ver cuánto le da. 26.2, profe. Exacto, debe ser por ahí. 26.2. ¿Te dio así redondito? Sí, No, es 26.25. sí, pero yo le quité el 5 y le puse el 2. Sí, pero si lo hace así, después Te cuando lo queda. vaya a calcular, entonces no nos va a dar exacto. Por eso estamos tratando de dejarle todos los decimales para que ahorita la prueba nos dé exacta. Si le da un 179 punto algo, 180 punto algo, está bien, pero vamos a tratar de que nos dé exacto. Bien. O sea que aquí le dio 26.25. Ajá. Ok, ahí está. Entonces, fíjense, ya tenemos, bueno, nos podemos poner aquí. Este me dio, bueno, va a quedar desordenado esto, lo vamos a hacer aparte, 101. Y este me dio 26.25. Ok.
Fíjense, ya tenemos los valores de cada uno de los ángulos, pero para comprobar que esté bien, la suma de todos esos ángulos que están ahí dentro debe darme 180 para que se cumpla esta ley que tenemos aquí. O sea que lo que tenemos es que A más B más C debe ser igual a 180. Ahora, Bueno, profe, déjeme decirle que da 178. es verdad. A mí me da Ajá. 179. A mí me da 179.75. Es No verdad. da, profe. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué pasa. 179, Primero. profesor, me da. 368 entre 7 es igual. Lo que pasa es que ustedes redondearon aquí y no me dijeron. El 52.5 es irracional, no es exacto. Dio 52.5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Pero no importa, cuando eso pase, como redondeamos, no va a dar exacto, pero nos va a dar aproximado, ¿ok? Por lo menos nos va a dar bastante aproximado. Ahora, una pregunta, profesor. Dime, sí. Ya que nos dio 179.75, ¿uno puede quitar ese 75 y nada más poner 179? Y lo que pasa, si tú vas a redondear y el número que tú vas a eliminar es de 5 para arriba, tú tienes que sumarle un número al que vas a dejar. Ok, ya. Si el que va a eliminar es de 5 para abajo, entonces lo dejas así. No, lo vamos a dejar así. Fíjate, por ejemplo, cuando redondeamos aquí en X, pusimos 52.5, pero como el resultado es 52.57, si hubiésemos puesto 56, se habría aproximado más todavía, o dejar el mismo 57, pero lo vamos a dejar así ya, porque simplemente es un redondeo. Recuerden que no dio exacto porque botamos una fraccioncita por ahí. Bien, entonces aquí, para terminar el proceso, A es 52.5, que se va a quedar así, más 101 más 26.25, que debe ser igual a 180. Y aquí le dio ¿cuánto? 1.1, profe. 79. 179.75. Ok, vamos a poner 100.75. Cuando eso pasa, ustedes lo ponen así, que es más o menos igual a 180. Y así también está bien. Es más o menos igual a 180. Fíjate que para llegar a 180, a esto solo le falta 0.35, algo así, o 0.25. O sea que así está bien. Ok. Voy a quitar. Yo tengo primero eso. Eso, ¿bien? Ese ángulo, ¿cuánto mide? Yo creo que 180. 180, claro. Inmediatamente usted va a una línea recta que va para allá y va para acá, es un ángulo de 180. ¿Qué pasa? Ahora yo voy a cruzar otra línea recta así. Se cruzaron las dos. Este otro ángulo, este de aquí, ¿cuánto mide? 180. 180 también. 180 también. Entonces, mira, le vamos a llamar, le voy a tramboliquear los números ahora, para no hacerle la práctica, ¿verdad? 1, se lo puse al revés. Y así. Lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Pero fíjate ahora, ya ustedes me dijeron que ese ángulo de ahí vale 180, ¿verdad que sí? Mide 180. Sí. Pero, si ese ángulo mide 180, ¿cuánto tiene que dar la suma del ángulo 3 y el ángulo 2? 180. 180. 90, profesor. ¿Qué? Ajá. 180. Ok, analícenlo. No, vuelve y repite la pregunta. Ya tú sabes que ese ángulo mide 180, ¿verdad? Ese mide 180. Si ese ángulo mide 180, cuando tú sumes el valor del ángulo 3 y el valor del ángulo 2, ¿cuánto tiene que darte esa suma? 180. También hay otro concepto que hay que aplicar ahí, que es el de los ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios para los que hicieron la tarea?
¿Cuáles son los ángulos suplementarios? ¿Alguien entiende la tarea ahí? Los ángulos que se suman a otro de 180. Exacto. Reina, adelante. Ya lo dijo. Exacto. Fíjate, los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados dan 180. O sea que como la suma de 2 y 3 da 180, 2 es el suplementario de 3 y 3 es el suplementario de 2. Bien. Profe, ¿Te enredaste, Albania? yo tengo aquí que el ángulo suplementario es aquel que se forma con lo que se forma un ángulo lleno. Eso es lo que yo tengo. Con la suma de ellos se forma un ángulo llano. Recuerden que al ángulo de 180 grados también se le llama ángulo llano. Eso está en la práctica. Por ejemplo, Albania, si tú tienes un ángulo de 100 grados, tengo un ángulo de 100 grados, ¿cuánto mediría el suplementario de un ángulo de 100 grados? 50. Recuerda, la suma de los ángulos suplementarios. 80. ¿Entendiste? Emilio, Sí, levantaste la mano. ya entendí. La suma de los ángulos suplementarios es 180. Si tú tienes un ángulo de 100, el suplementario de ese ángulo va a ser ¿quién, Miriam? 80. 80 porque tiene que sumar 180. El par lineal son dos ángulos que se forman al interceptarse dos líneas, bien, pero que esos ángulos son adyacentes. ¿Recuerdan la definición de ángulo adyacente? Que comparten un mismo lado. ¿Cuál Eso uno y el también. tres, profesor? El Dime. 3 y el 4, ¿no? El 3 y el 4 son un par lineal. ¿Por qué? Porque ellos están uno al lado del otro y están formados por dos líneas que se interceptan. Y la suma de 3 y 4, ¿cuánto le va a dar? 180, no. 180, claro. La suma de 3 y 4 le va a dar 180, porque recuérdense que este es un ángulo llano y la suma de los dos ángulos que estén dentro de él tiene que dar 180. Daría 180. Exacto. Y aparte de dar 180, recuerden que también están uno al lado del otro, son adyacentes. Bien. Eso es lo que es un par lineal. ¿Qué otros dos ángulos ahí son par lineal? ¿Hay más pares lineales ahí? Sí, Bien. ¿Cuál? Hilary. el 2 y el 1. Exacto, el 2 y el 1 también son un par lineal, porque fíjense que están dentro de este ángulo llano. La suma de ellos da 180 y están formados también por dos líneas que se interceptan. Bien. ¿Cuáles dos más son par lineal? El 2 y el 3, se puede decir. El 2 y el 3 también son un par lineal, porque fíjate que están uno al lado del otro y suman 180 y están formados por dos líneas que se interceptan. Bien. ¿Y el 1 y el 3 son un par lineal? No. No, profesor. No, exacto, no son un par lineal. Está claro lo de par lineal entonces. Que los ángulos verticales o ángulos opuestos por el vértice son los que tienen el mismo vértice, pero que están en oposición uno a otro. Por ejemplo, el 3 está de este lado. Bien, fíjate que el 1 está al otro lado, no comparte ninguno de sus lados. El ángulo 3 no comparte ninguno de sus lados con el ángulo 1. Ah, ok, ya. Esos son verticales, son opuestos por el vértice. Y el ángulo 4, el vertical con el ángulo 4, ¿cuál sería entonces? Dijo, ¿quién fue que dijo? El 2. El 2. El 2. Fíjate que el 2 no comparte ningún lado con el 4. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? A ver quién recuerda. Si el ángulo 3 mide 100, ¿cuánto mide el ángulo 1? 100. 100, exacto. Entonces, los ángulos verticales cumplen con la propiedad de que son iguales. Lo que mide el ángulo 4, eso mismo mide el ángulo 2. Si el ángulo mide 90, si el ángulo 4 mide 90, el 2 obligatoriamente también tiene que medir 90. Ok. Porque los ángulos verticales son iguales, tienen la misma medida. Esa es otra de los teoremas que estamos estudiando. Bien, que los ángulos verticales o los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Comparten el mismo vértice, pero no comparten ninguno de sus lados.
también se le llama ángulos opuestos por el vértice. Y que esos ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Bien. El 2 y el 4 son verticales. El 3 y el 1 son verticales. Y el 3 y el 4 son verticales. No, exacto. No son verticales. Bien. Eso, Pero ese 3 y tengo 4, una pregunta, profe. porque forman un par lineal. Ok, adelante, Albania. ¿Cómo se le llamaría al 3 y al 4? ¿Qué forman el 3 y el 4? Un par lineal. Un par Un lineal. par lineal. Ese fue el nombre que se me olvidó, par lineal. Y aparte de eso, esos son ángulos que la suma, cuando la suma de ellos suma hace 180, ¿cómo se le llama también? Ángulos Adyacentes. son adyacentes también, porque comparten uno de sus lados. El 3 y 4 son adyacentes, porque los ángulos adyacentes son los que comparten uno de sus lados. Y ellos están compartiendo ese lado. Y por el hecho de sumar 180, ¿cómo se le llama también? Ángulo sumatorio, o algo así. Ángulo empieza con su. Suplementario. Exacto, ángulo Suplementario. Por ahí va, Brian. Seguimos. Fíjense, ahora miren esto ahora, presten atención a esto para que no lo enrede al final. Yo tengo estas rectas, bien, no la voy a hacer tan grande. Tengo dos rectas que la voy a poner así, para que no se me pare así. La puse así. Aquí, esta es una recta que viene para acá y esta va para allá. Esta viene para acá y esta viene para acá. Ok. Entonces, hay otro concepto que es el concepto de una recta transversal. ¿Quién tiene la definición de una transversal? Que también está en la práctica. Recuerden hacer esa práctica con tiempo, ¿eh? ¿Qué es una recta transversal? ¿Quién me dice? Una transversal, ¿qué es? Una recta transversal es aquella que cruza por lo menos dos rectas lineales. Sí, eso es, dos rectas. Elian, ¿iba a decir algo diferente? Adelante, Elian. Lo mismo, profesor. Una recta transversal es una recta que atraviesa por lo menos dos rectas más. Entonces yo voy a trazar una transversal aquí, así. Ahí. Esa ya es una transversal. Esa es una transversal. Bien. Entonces, aquí... Profe, Sí, antes de todo, profesor, antes de todo. Dime, adelante. Profe, mire, Sí. en la práctica, perdón porque me fui para otra práctica, pero en la práctica 1, profesor, No enredes. usted puso un ángulo, no es enredado, es sobre un nombre. Usted puso un ángulo. ¿Un ángulo qué? Como, espérense, déjeme buscar el nombre. Que ese ángulo a mí no me apareció por ningún lado. Sí, pero no nos saque de tema ahora, lo analizamos ahorita. Guárdalo ahí y ahorita lo analizamos. Bien. Profe, un ángulo entero, ¿eso Dime. existe? Un ángulo Sí. entero, que no le falta ningún pedazo. ¿Cuál es el ángulo entero? A mí Pero me pareció el ángulo completo. entero o completo. O completo. Un O ángulo completo. entero es un Ahora ángulo que- completo. Es aquel que Mide mide 60 grados, ¿no? Exacto, 360 grados. Sí, Ese profe, se pero llama cuando yo estoy completo o investigando entero. cuando yo estoy investigando eso, a mí lo ¿Qué? que me parecía de que el ángulo agudo. No, un ángulo agudo es otra cosa. El completo es el que mide, como dice el IME, 360 grados. Y otro no. Ahora, Ok, seguimos entonces, ¿verdad? Seguimos. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer aquí ahora, fíjense que al formar esta transversal, al trazar esta transversal cruzando dos líneas más, se formaron ángulos. De hecho, en la antigüedad, cuando se empezaron a estudiar los ángulos, fue así que lo descubrieron. Pasaron esa línea, cruzando dos líneas más, y dijeron, pues bueno, aquí se forman estas figuras, que son los ángulos. Por ejemplo, ustedes tienen un ángulo aquí. Ese es un ángulo, ¿verdad? Este es otro ángulo. Ese es otro. Ese es otro. Fíjense que aquí hay otro, ¿verdad? el Este es diañe. otro. Este es otro. Y este es otro. Entonces, esos ángulos
se forma aquí con esta transversal que cruza esas dos líneas. Entonces, hay unos nombres que yo lo mandé a investigar también, que se le dan a la relación que hay entre los ángulos de uno de los cruces con el otro cruce. Bien, se le dan ciertos nombres que son los nombres que tenemos que dominar ahora para poder hacer este ejercicio. Bien, primero, ¿con qué orden lo ponemos? Vamos a llamarle primero a los ángulos consecutivos internos. Vamos a ponerlos rojos. Hay uno, bueno, antes que nada, para no enredar. A estos que están aquí, a esto aquí, se le llaman internos. Esos son los internos, los que están aquí dentro, ¿verdad? Y si esos son internos, entonces estos que están aquí fuera, como el 1 y el 2 y el 7 y el 8, estos son ¿cuáles? Externo. Externos, claro. Estos van a ser los externos. Externos, bueno, quedó feo, se queda así. Estos son los internos y estos son los externos. Bien, esta línea es una transversal. Transversal. Recuerden que esto aquí sale medio. Esta es una transversal, ¿ok? Porque cruza esas dos líneas rectas ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es, Albania, que esta transversal, al cruzar esas dos líneas, forma una serie de ángulos. Y recuerden que en la antigüedad, como empezaron a estudiar los ángulos, fue al hacer esta figura con las transversales. Se forma un ángulo aquí, que le pusimos 1, otro ángulo aquí, 2, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Se forman una serie de ángulos. A estos de aquí dentro se le llaman ángulos internos, los que están en el medio de las dos líneas rectas que son cruzadas por la transversal, y a los otros se le llama externo, al 1 y el 2 y el 7 y el 8. Bien, ahí nos quedamos. Lo que vamos a hacer ahora es identificar la relación que existe entre ángulos de un cruce con ángulos del otro cruce que está aquí abajo. Bien, y dijimos que lo primero que íbamos a identificar era a los ángulos consecutivos internos. Ángulos consecutivos internos, esa es una E por si acaso. Ángulos consecutivos internos. Entonces, los ángulos consecutivos internos, por supuesto, van a estar en la parte interna. ¿Alguien recuerda, Brian, cuáles son los consecutivos internos ahí? Yo sé, son el 3 y el 6 y el 4 y el 5. Eso está bien, Eliani. No, son el 3 y el 5, el 4 y el 6. Sí, mira, confundió un poquito Brian ahí, pero vamos a ver ahora lo que dijo, lo que quiso decir Brian. Fíjense, los consecutivos son los que están como uno al lado del otro, así, consecutivos, 3 y 5. ¿Ves? Si el 3 y 5 son consecutivos, internos, que están aquí internos, en la parte interna, en el medio de las dos líneas rectas, y el 4 y el 6, fíjate que son consecutivos esos dos. Ah, O sea sí, que sí, yo lo tenía así. sí. Si eso pasa, Brian, no pasa nada, todos nos equivocamos. Yo me equivoco, ustedes se equivocan, y eso es normal. Entonces, los internos, voy a ponerle así para ver qué son el ángulo. El ángulo 3 y el ángulo, le hice eso para decirle ángulo, sin tener que escribir ángulo. Y el ángulo 5, ¿verdad? Y también el ángulo 4. Bueno, pues ya empecé a poner ángulo, debo seguir poniendo en letra, ¿verdad? El ángulo 4 y el ángulo 6. ¿Se entiende eso ahí, verdad? Sí. Los consecutivos son esos que están ahí, uno al lado del otro, 3 y 5, 4 y 6. Esos son los consecutivos internos. Profesor, una Ahora, pregunta. ¿Y el 7 y el 8? sí, fíjate que estamos hablando, bueno, en cuanto a eso, hablamos de internos. El 7 y el 8 son internos, No. No, externo. son externos, exacto. Por eso no podemos poner ahí el 7 y el 8. Bien, aparte
recuerden que la relación que estamos buscando se va a concentrar en relacionar un ángulo que esté en este cruce de aquí arriba con otro que esté en el cruce de aquí abajo. Bien, vamos a seguir. Vamos a poner otro, lo voy a poner en azul. A este le vamos a llamar, lo voy a poner aquí abajo. Estos son los alternos internos que vamos a buscar ahora. Vamos. Entonces aquí, ¿verdad? Los ángulos alternos internos. Los alternos internos, fíjense que van a estar aquí dentro porque son internos, ¿verdad? Pero son los que están cruzados, los que están como alternados, como están en cruz. Por ejemplo, el 3. ¿Cuál es el alterno interno del 3? El 6. El 6 El 6 que está al otro lado, ¿verdad? 3 y 6. y 4 y 5. Y los otros serán el 4 y el 5, como los que están cruzados, ¿verdad? El ángulo 4 y el ángulo 5. Esos son los alternos internos. Alterno 3 y 6 y 4 y 5, 5 y 4. El orden no tiene que ver. Ok. Entonces ahora vamos a buscar los alternos externos. Ahora sí tenemos externos o exteriores. Estos son externos o exteriores, también es lo mismo. Ángulos alternos, pero ahora externos. Bien. Ahora, ¿verdad? Vamos a estar en los externos. Puede que le aparezca exteriores también, ¿verdad? Va a ser lo mismo. Dígame ahora, entonces, ¿quién es que quería decir lo primero? Alternos externos. Yo. Emil. Pues eso no es el 1 y 8 y 2 y 7. Emil, no dije Emil, no dije Esmil, Pero no. dije Emil. Qué abusador. Dime Emil, Emil. Por eso hay que levantar la mano. Sí, Ya. está bien. Dale, Emil. No importa, Esmil, es para que tengamos un orden y no hablemos todos juntos. El 2 y el 7, profe. El 2 y el 7. Esmil, ¿tú estás de acuerdo? No. Esmil, No, ¿estás de acuerdo con el 2 y el 7? Por ahora sí, profesor. Sí. ¿Quién dice que no? Por ahora sí. Profesor, yo digo que sí. Yo ¿Tú digo estás de que sí. acuerdo, Reina? Yo digo que Claro, no. ¿Por qué? ¿Quién dice que no? Yo, profesor. ¿Por qué tú dices que no? Porque es que, profesora, mire, tenemos este perro. Bueno, el perro. Espérate, profe. Espérate, Reina. Reina. Sí. Reina, un segundito, Reina, tú vas a hablar. Yo digo, profesor, Mira, que, Albania. ángulos secundarios son los que están arriba de otros. Los ángulos, Ajá. yo digo, profe, que son el 7 y el 8, profe, porque falta los que están al lado, profesor. Recuerda, Albania, desde un principio le dije que la relación se enfoca en comparar un ángulo que está en este cruce con un ángulo que esté en el otro cruce. Exactamente, pero al lado no se puede, profesor. El 7 y el 8 están ahí mismo, en el mismo cruce. Albania. Normalmente la relación lo buscamos en un ángulo que esté en un cruce con el ángulo que esté en el otro. Albania. Ok, ya entendí. Adelante, Reina, ahora. Albania, pero es que eso es cosa de lógica, porque mira, si el profesor estaba explicando lo de encima, ángulos alternos, interior, y se cruzan, cuando habla de ángulos alternos, alternos, externos, se están cruzando. Tiene que cruzarlo. Sí, pero ella lo cruzó, pero lo cruzó en el mismo cruce, en la misma intersección. Bien. Y tiene que hacerlo con uno de la otra. Entonces, el 2 y el 7, como dicen Emil y Esmil, son alternos, ¿verdad? El ángulo, porque fíjate que hay uno de aquel lado y el otro del otro lado. Y están en cruces diferentes. El ángulo 2 y el ángulo 7. Esa ahí yo debo hacerla un poquito más decente. Bien, entonces, ¿y cuál es más? ¿Cuál es más? Usted dijo Otro ángulo que no sea- correspondiente. Dime. Usted Estamos dijo buscando los ángulo ángulos. correspondiente. No. Ah. Estamos en los ángulos alternos externos ahora. Y 1 y todavía 8. nos falta. ¿Cuáles son ahora? Iraidi, dijiste. 1 y 8. 1 y 8, exacto. El 1 y el 8 que está aquí. Vamos a tener el ángulo 1 y el ángulo 8. Se me olvidó el 8, el ángulo 3. No está bien, el ángulo 8. Ok.
Pero está raro ese 1, ¿verdad que sí? Es como muy acelerado. El 1 y el 8. Ok. Entonces ya, esos son los alternos externos. Y Ya con entonces, eso ahora ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, Iraidi? Ángulos correspondientes. Iraidi, ¿qué definición tú le tienes a los ángulos correspondientes? Léela de nuevo. Son los ángulos que tienen la misma intención relativa. La misma intención. En lugar de intención, pon posición. La misma posición relativa. Es como acabó de definir Iraidi. Lo correspondiente van a ser los ángulos que tienen la misma posición relativa. Por ejemplo, si tú te fijas en ese cruce ahí arriba, el ángulo correspondiente del 1, la posición que tiene el 1 en ese cruce, ¿quién la tiene aquí en este? El 5. El 5, claro. O sea, el 1, el ángulo 1 y el ángulo 5. Bien. Y la posición que tiene el 3 aquí, ¿quién la tiene abajo? el 7. El 7. Bien. Yo te pregunto, si aquí en este ángulo yo tengo el 2, ¿cuál es el ángulo correspondiente del ángulo 2? O sea, ¿cuál es el ángulo que aquí abajo tiene la misma posición que tiene el ángulo 2? María José. El 6. El 6. Fíjate que esta posición del ángulo de arriba y a la derecha la tiene el 2. Y aquí abajo, la posición del ángulo que queda arriba y a la derecha la tiene el 6. Por eso el 2 es el que es el correspondiente al 6. Entonces aquí tendríamos que el ángulo 2 y el ángulo 6 también son correspondientes. ¿Qué faltan? ¿Cuáles ángulos faltan ahí? Que son correspondientes. Elian y Altagracia. ¿Cuáles faltan? El ángulo que falta es el... ¿Qué puede ser? Vayan buscándolo. El 4 y el 8. Exacto. El 4 que está en esta posición aquí, inferior derecha, ¿verdad? Y el 8 que también está en la posición inferior derecha. O sea que el ángulo 4 y el ángulo 8. Ya.